Bueno, comenzamos entonces. Hoy nos corresponde dar una miradita a los reptiles, este interesante grupo de vertebrados que está completamente adaptado a vivir en el ambiente terrestre. Hemos ido analizando, ¿cierto?, diversos grupos, distintos grupos de cordados vertebrados, donde nos hemos detenido, ¿cierto? Y nos van a quedar la revisión de dos grupos, aves y mamíferos, que lo van a hacer con la profesora Soledad. Eh, Como es habitual, siempre nos planteamos algunos objetivos para eh, revisar y analizar los elementos, los contenidos de la clase, ¿cierto? Y en esta oportunidad es reconocer las principales características morfofuncionales de los reptiles y las adaptaciones morfológicas preferentemente que ellos tienen a desarrollar una vida prácticamente eh, com- y completamente alejada o independiente del agua, a diferencia de lo que ocurría con el grupo que lo antecede, ¿cierto? Que son los anfibios. Y también vamos a dar, como es habitual, también una miradita al ordenamiento sistemático, taxonómico, y también una muy sucinta mirada a la diversidad de los reptiles en nuestro país. Eh, Como también es habitual, ¿cierto? Nos planteamos una pregunta que esperamos al término de la clase poder responder. Y en esta oportunidad la pregunta es, ¿cuáles son las principales adaptaciones de los reptiles al ocupar exitosamente el ambiente terrestre? Esta pregunta se formula en el contexto de que eh, los reptiles como tal constituyen el primer grupo eh, que tiene una marcada independencia respecto del medio acuático. Los reptiles evolucionan a partir de los anfibios y este grupo, los anfibios, como ustedes lo discutieron, como lo observaron, tiene una dependencia estrecha respecto del medio acuático, toda vez que sus estados juveniles, sus estados larvarios requieren de este elemento para desarrollarse. Si no hay agua, ¿cierto? La reproducción de estos animales, los anfibios, se ve dificultada. Y prueba de ello es que los anfibios en la actualidad, debido a el cambio climático, calentamiento global, destrucción del hábitat, contaminación de las aguas, es uno de los grupos que se ve mayormente afectado por estas condiciones que actualmente están imperando en nuestro planeta. Varias especies de anfibios, particularmente anuros, eh, están incluidos en los libros rojos amenazados, especies amenazadas con una probable extinción debido a estos elementos generados por el hombre, muchos de ellos, la gran mayoría, razón por la cual los hace en este minuto un grupo particularmente sensible. Eh, en el caso de los reptiles, ¿cierto?, que evolucionan desde este grupo, hay una serie de mejoras morfológicas y fisiológicas que va a ser interesante conversarla, básicamente por el éxito que este grupo tiene al colonizar este ambiente, el ambiente terrestre. Como me imagino todos ustedes saben, ¿cierto? O lo han experimentado, la vida en el ambiente acuático puede ser y debe entenderse como una vida algo más fácil que la vida en el ambiente terrestre desde el punto de vista fisiológico. No se requieren músculos tan poderosos, no se requieren huesos que sean tan sólidos, tan firmes para servir de punto de inserción para la
musculatura. No se requiere un riñón tan eficiente para conservar el agua al interior de los cuerpos. Y eh, probablemente varios de ustedes han experimentado, la gran mayoría, ¿cierto? Que en el agua nuestros cuerpos tienen una masa inferior a la que experimentan en el ambiente terrestre y es mucho más fácil moverse. Prueba de ello es que personas que tienen alguna lesión muscular u ósea eh, toman ejercicio en este ambiente, lo cual claramente contribuye a una mejoría más importante, menos traumática. Y también cuando uno está ahí en el agua, en la piscina, ¿cierto? Y toma en brazo a un amigo, amiga, polola, señora, etcétera, claramente allí la masa es mucho menor, ¿cierto? Y eso contribuye eh, significativamente para el organismo que está llevando esa acción. Entonces uno puede colegir, ¿cierto?, que la vida en términos generales es algo más fácil desde este punto de vista morfológico y fisiológico. Entonces, perfectamente uno puede preguntarse, ¿por qué un grupo de organismos, los anfibios, sale del agua a ocupar este medio terrestre? No hay una explicación certera, solo hay hipótesis, básicamente porque el hombre no existía en esa antigüedad, ¿cierto? Hace unos 320 millones de años atrás, cuando se produce esta salida desde el agua al ambiente terrestre. Hay solo hipótesis que intentan explicarlo, que habría sido en busca de nuevos alimentos, nuevos territorios, o bien que grupos de peces quedaron atrapados en estos recogimientos de mar. Recuerden que en esa época, hace 300 o 350 millones de años, nuestro planeta no era como es hoy en día. Había erupciones volcánicas, movimiento de los continentes eh, y también eh, aumentos en eh, los volúmenes de agua del océano, razón por la cual algunos territorios se inundaban, otros quedaban libres de agua. Entonces, es una situación absolutamente cambiante en ese minuto, en esa época, y obviamente de igual manera estos animales, estos organismos se aventuran y colonizan el ambiente terrestre, los anfibios, siendo los primeros tetrápodos que colonizan el ambiente terrestre. Y desde allí, ¿cierto?, comienza a evolucionar, a traspasar, a pasar el tiempo y aparecen los reptiles, un grupo ahora que está completamente adaptado a vivir en el ambiente terrestre. Eh, los reptiles en la actualidad se consideran como un grupo polifilético. Esto quiere decir que tiene no solo un ancestro común, sino múltiples, razón por la cual su clasificación, la proposición de clasificaciones es bien confusa y están incluidos, no hay claridad respecto de la posición de los distintos grupos que conforman lo que uno denomina reptiles. Eh, Señalar primero que lo que uno denomina como reptil en la actualidad, ¿cierto? Está preferentemente aquí en este grupo de reptiles justamente que están esquematizados acá, los tuatara, algunos lagartos mayores como los monitores, estos varanos y las serpientes. Eso es el grueso de los reptiles. Nos faltan dos grupos que probablemente son muy familiares para la gran mayoría de nosotros, que son las tortugas y los cocodrilos. Pero veamos qué es lo que pasa con estos dos grupos que están más relacionados a otros grupos que al resto de los reptiles, y en el caso particular de las tortugas, estos organismos han evolucionado prácticamente en solitario por más de 200 millones de años, han conservado su forma y su estructura más allá de los cambios en el tamaño
de sus cuerpos que considerablemente ha disminuido. Y vean lo que ocurre con los cocodrilos. Los cocodrilos están mucho más relacionados a las aves que al resto de los reptiles. Y también presentan cierto grado antiguo de relación los reptiles a los mamíferos, como vamos a comentar un poquito más adelante. Así que hay aquí una situación bien interesante desde el punto de vista sistemático que eh, nos da un panorama general de los reptiles y la explicación del por qué este grupo es un grupo denominado como polifilético. Hay algunas cosas sí que podemos extraer desde acá, de este esquema. Veamos que hay un nombre acá arriba, ¿cierto? Amniotas, que agrupa a todos estos organismos independientes que los consideremos reptiles, aves o mamíferos. ¿De dónde se toma este nombre? Recuerden que a partir de los reptiles hacia arriba, como lo vamos a comentar, eh, los huevos se hacen eh, más equipados desde el punto de vista morfológico para resistir las condiciones medioambientales, razón por la cual aparecen también membranas extraembrionarias. Una de estas membranas extraembrionarias es el amnios, que va a proteger al embrión, que lo va a ayudar conjuntamente con otras membranas a su nutrición y básicamente protegerlo para que eh, lleguen a buen término estos estados juveniles. Y los reptiles, las aves y los mamíferos son denominados, como lo vemos aquí en este esquema, como un grupo de amniotas, básicamente por la presencia en los estados juveniles, en los embriones de este eh, membrana extraembrionaria. Así que es un grupo relativamente bien interesante. Hay aquí también una eh, relación de algunos grupos de reptiles eh, en función de eh, las eras geológicas, la evolución de estos grupos, que es bien interesante de igual manera de hacer un par de comentarios. Veamos algo que ya lo habíamos señalado, que los las tortugas, los quelonios o testudines, prácticamente no están relacionados con ningún otro de los grupos de reptiles que están básicamente por acá. Han evolucionado en solitario, es decir, conservando su forma y su aspecto clásico por más de 200 millones de años. Algo parecido les ha ocurrido a un pequeño grupo de reptiles que en la antigüedad tuvo diversidades mayores, abundancias mayores, pero que en la actualidad el tuatara está restringido solamente a la región de Nueva Zelanda y hay una sola especie viviente en la actualidad. El resto de los reptiles, propiamente tal, está aquí, ¿ya? Está ahí. Esos son los reptiles en términos generales, las serpientes u ofidios y todos los lagartos, lagartijas, iguanas, geckos, etcétera, que entran en esta denominación aquí informal y un pequeño grupo que son los anfibenios que también eh, evoluciona a partir de este linaje ancestral. El resto de los reptiles, todos ellos están extintos, como los ictiosaurios, pterosaurios, ornitisquios, saurisquios, etc. Y hay algunas cosas interesantes aquí que podemos rescatar también. Vean ustedes que desde un grupo de saurisquios, ¿quiénes son estos grupos? Lo podemos inferir por este esquema. Un grupo de dinosaurios ya extintos evolucionan las aves modernas. Bien interesante esto. Otra cosa interesante y subiendo aquí, que los cocodrilos que estaban acá y que ya lo habíamos comentado, están mucho más relacionados a las aves que al resto de los reptiles. Y vamos a entregar algunos antecedentes al término, al final o en la parte final de la clase. Y nos va quedando un antecedente adicional a esto, que los mamíferos como tal descendemos de reptiles también, de sinápsidos
terápsidos, y desde allí, de los terápsidos más recientemente, ya que los terápsidos descienden de estos sinapsios, evolucionan los mamíferos. Así que todos estos grupos tienen un pasado reptiliano, ¿cierto? Desde un amniota ancestral. ¿Cuáles son las tres características derivadas que tiene este grupo tan diverso? Son la presencia de huevos amnióticos, es decir, los huevos, el embrión tiene un recubrimiento externo basado en en membranas, perdón, en membranas extraembrionarias dentro de las cuales destaca el amnios. El amnios va a proteger al embrión, va a contribuir a su alimentación y a su protección en términos generales. Nuestra especie también tiene amnios y ustedes probablemente han escuchado de amigos, hermanos, la mamá, qué sé yo, del líquido amniótico, ¿cierto? De este líquido que secreta el amnio para que nuestros guaguitas, ¿cierto? Bebés estén allí protegidos al interior del útero de la mamá, ¿cierto? Este carácter, los huevos amnióticos, es compartido por reptiles, aves y mamíferos. ¿Qué otra característica distintiva derivada tienen los reptiles? El hecho de presentar una piel seca, ¿ya? Con muy poquitas glándulas, solamente en algunas regiones y en algunas especies, y además de ser una piel seca, está queratinizada, lo cual va a evitar al máximo perder agua a través de la superficie de la piel. Recordemos aquí que los reptiles descienden de los anfibios. Los anfibios tenían una piel húmeda, al menos con una secreción, ¿cierto?, que era generada por glándulas que estaban en la piel. Aquí esa situación se modifica sustancialmente. Y la tercera característica es que aparecen las costillas como tal y van a contribuir a realizar una respiración torácica ahora mucho más eficiente en este grupo. Algunas características adicionales, ¿cierto? Es un grupo muy antiguo, los reptiles, que evoluciona desde los anfibios y tiene más o menos unos 300 millones de años a la fecha, ¿ya? Lo cual es muchísimo. Actualmente no es un grupo grande, son más o menos unas 8.000 especies, un poquito menos que las aves, que son por ahí entre unas 9.000 a 10.000 especies, y prácticamente el doble del número de especies que tienen los mamíferos, que somos alrededor de unas 4.600, 4.700 especies. Es un grupo parafilético, como ya señalé, es decir, eh, que no hay un ancestro común, ¿cierto?, desde donde haya evolucionado todo este grupo. Sin embargo, esta diversidad bastante reducida que tienen hoy en día los reptiles se contrapone totalmente a lo que ocurría hace millones de años atrás. Eh, la era geológica denominada como el Mesozoico, que duró prácticamente 200 millones de años, fue dominada por este grupo, fue dominada por este grupo. Y esta era, la era mesozoica, se compone de tres periodos geológicos: el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Probablemente el Jurásico nos llama a todos la atención, ¿cierto? Es mucho más próximo, más cercano, gracias a las películas, ¿cierto? De Parque Jurásico, de los dinosaurios, ¿cierto? Que reflejan o tratan de reflejar de muy buena manera cómo era la vida de estos tremendos reptiles, ¿cierto?, que dominaron el planeta tanto en el Triásico como en el Jurásico. Eh, este grupo, los reptiles, tuvo una abundancia y una diversificación no menor en esta era geológica en el Mesozoico, y dominaron el planeta prácticamente por 200 millones de años. Y llegó a tal su dominio que algunos grupos actualmente presentes y bien diversificados, como las aves y los mamíferos,
descendieron de los reptiles que, como ya he señalado, dominaron el planeta. ¿Ya? Em, ¿Cómo se clasifican los reptiles? Es algo confuso en la actualidad, básicamente por lo que le he señalado ya en un par de veces, que es un grupo polifilético. Eh, en la actualidad se reconocen tres subclases: la subclase de los anápsidos, la subclase de los diápsidos y finalmente la subclase de los sinápsidos. Fíjense ustedes acá que he colocado inmediatamente después del nombre de cada una de las subclases un número, ¿cierto? 0, 4 y 2. Ese número hace referencia a el número, valga la redundancia, de aberturas temporales que presenta el cráneo, que sirven para la musculatura que va a mover básicamente las mandíbulas, entre otras funcionalidades. Este grupo, los anápsidos, no presenta aberturas temporales, ¿ya? No tiene aberturas temporales como vemos en este esquema, en este cráneo. El único grupo que queda remanente de esta subclase de los anápsidos son los testudines o quelonios, que son las tortugas. La segunda subclase es la de los diápsidos y hay un número 4 acá. ¿A qué hace referencia ese 4? Que ellos presentan una abertura dorsal temporal y una abertura lateral temporal por cada lado del cráneo. Dos de este lado y dos del otro lado. Por eso ese número 4. Y aquí en esta subclase se ubican, se encuentran los órdenes vivos o que mantienen especies vivas de reptiles, o lo que uno llama reptiles. Y aquí, dentro de esta subclase de los diápsidos, encontramos el orden Squamata, donde están los Lacertilia, que agrupa a una denominación informal de los saurios, donde están las iguanas, los varánidos, los geckos, en fin, todo lo que uno llama reptil está metido dentro de este suborden de los Lacertilia. Y el segundo suborden son las serpentes, que incluye a los ofidios, las serpientes. El segundo suborden, perdón, dentro de la subclase de los diápsidos son los esfenodontos o los rincocéfalos. Este orden en la actualidad tiene solamente una especie, que es el tuatara, que se distribuye en la región de Nueva Zelanda. Pero en la antigüedad, ¿cierto? En la era mesozoica, era un grupo que tenía una diversidad mucho mayor. Y el tercer orden es Cocodrilia, que incluye a todas las especies de cocodrilos, en términos generales, más allá de las distintas especies que se incluyen dentro de este orden. Hay dos órdenes que están extintos, ¿cierto? Que son los Saurisquia, un grupo de dinosaurios que incluía un suborden que era el Theropoda, donde están los ancestros de las aves. Las aves descienden de un suborden que se denomina Theropoda. Y el segundo orden, también extinto, son los Ornitisquia. Saurisquia y Ornitisquia incluyen a todos los organismos que se denominan en términos generales como dinosaurios, y que todos ellos están extintos, excepto las aves. Ustedes habrán escuchado por allí, ¿cierto? Esta caracterización que las aves son dinosaurios modernos. Y la tercera agrupación, la subclase de los sinápsidos, tiene un número 2, que significa que hay dos aberturas laterales temporales en el cráneo, una por cada lado. Y aquí hay dos órdenes: los pelicosaurios, ¿cierto? Y los terápsida, grupo que incluye a los ancestros de los mamíferos. Así que este es el panorama general de la clasificación de los reptiles en la actualidad. Hagamos una pequeña
parangón entre estos dos grupos, entre anfibios y reptiles, ¿cierto? ¿Por qué? Básicamente porque los reptiles descienden de los anfibios. Eh, Primero, señalar, ¿cierto?, que eh, los pulmones en los reptiles son mucho más desarrollados, hay una mayor superficie de intercambio gaseoso. Los anfibios adultos respiran por pulmones, pero los pulmones son literalmente un saco sin mucha superficie de intercambio gaseoso. Acá eso ha sido mejorado. La piel de los reptiles tiene escamas queratinizadas que evitan al máximo la pérdida de agua a través de esta superficie, lo cual les permite a los reptiles colonizar ambientes que para los anfibios están absolutamente vedados, como por ejemplo el desierto, las áreas desérticas del norte de nuestro país. Ya mencionamos lo relativo al huevo amniótico, ¿cierto? Y estas membranas extraembrionarias que protegen al embrión. Eso va a generar que el embrión se desarrolle más rápido y también puedan colonizar el ambiente más seco, ¿cierto? Recuerden ustedes que los huevos de los eh, anfibios no tienen cáscara y el embrión está protegido, envuelto por una sustancia gelatinosa, ¿cierto? Que hace absolutamente inviable que ese huevo con esa característica sobreviva en una región donde hay extremo calor o no hay agua. Las mandíbulas en los reptiles son mucho más funcionales, más firmes y están adaptadas en términos generales para triturar y sostener firmemente a una presa, por ejemplo. El sistema circulatorio en los reptiles es mucho más eficiente, hay una circulación doble y va a tener un funcionamiento a una mayor presión. Ambos grupos tienen en términos generales el mismo número de cavidades cardíacas, 3, en el caso de los anfibios adultos, con la salvedad de los cocodrilos. Los cocodrilos o en los cocodrilos aparece por primera vez las 4 cavidades cardíacas. Es el primer grupo que tiene 4 cavidades cardíacas. Y también por ser un grupo terrestre, el riñón aparece por primera vez un riñón de tipo metanéfrico, que es un riñón altamente eficiente en la reabsorción de agua para evitar al máximo la pérdida de agua a través de la orina y también la captación de los desechos metabólicos. Y tienen también un sistema nervioso más complejo. Vamos viendo algunas características más precisas de los reptiles en términos generales. Las extremidades se insertan horizontalmente a la columna vertebral, con la salvedad que el grupo de los ofidios carece de extremidades, aunque estas serpientes constrictoras, las anacondas, las boas, estas grandes serpientes de varios metros, algunas especies, pueden observarse algún rudimento, algún vestigio de las extremidades posteriores, tal como podemos verlo en esa fotografía. El número de dedos puede variar en la extremidad anterior y posterior, como por ejemplo en los cocodrilos, ¿cierto? Que las extremidades anteriores tienen o presentan 5 dedos, mientras que las posteriores solo presentan 4 dedos. Y los reptiles, al igual que los anfibios, son organismos ectotermos. ¿Qué significa esto? Que la temperatura de sus cuerpos es absolutamente dependiente de la temperatura medioambiental, a diferencia de lo que ocurre con los organismos endotermos, aves y mamíferos, en donde eh, la temperatura corporal es independiente de la temperatura medioambiental. Eh, una de las primeras modificaciones o mejoras que debieron realizar los reptiles para poder vivir en el ambiente terrestre sin preocuparse si había o no agua era impermeabilizar su piel, y para ello hay un mayor desarrollo del estrato córneo y además hay queratinización, el depósito de una proteína sobre muchas veces la escama, lo cual
genera una impermeabilización total, como podemos ver en esta fotografía de las escamas de una serpiente y un cocodrilo. En algunas especies, como por ejemplo eh, las tortugas, ¿cierto? Bajo las escamas córneas pueden encontrarse escamas óseas que llegan a formar escudos córneos u óseos, o ambos, que están particularmente bien desarrollados en los cocodrilos y en las tortugas. Esa es una situación casi extrema, ¿cierto? De lograr aquí que la piel sea absolutamente impermeable. El sistema digestivo, no hay grandes variaciones respecto de lo que hemos visto, ¿cierto? Se trata de organismos ya evolucionados con un sistema digestivo completo, ¿cierto? Una boca y un ano, y con las consabidas especializaciones morfológicas y diferenciaciones, ¿cierto? Señalar que eh, la boca de los reptiles tiene dientes, los dientes son distintos, dependiendo del grupo que uno analice, pueden haber algunos dientes más grandes, más pequeños, son denominados por consiguiente organismos polifidiontos. En el caso de las tortugas, las mandíbulas de ellas carecen de dientes y tienen un revestimiento córneo allí que se denomina una especie de pico córneo eh, y que les permite cortar la vegetación de las cuales ellas se alimentan, o bien capturar presa, toda vez que hay algunas tortugas que son predadoras. En el caso de los ofidios, ¿cierto? De la serpiente, hay una especialización específicamente de los colmillos, que son dientes especializados para la captura de las presas, llegando a un extremo, ¿cierto? En un grupo de serpientes, que lo vamos a ver en el desarrollo de la clase, que presenta una conexión de estos colmillos con una glándula de veneno, y los colmillos están completamente ahuecados, razón por la cual el veneno fluye directamente hasta la presa, causando el efecto propio del veneno, que puede ser neurotóxico o hematotóxico, y en definitiva causar la muerte de la presa. Así que hay una especialización importante de los colmillos en los ofidios. La lengua, a diferencia de lo que va a ocurrir en las aves, ¿cierto? Hay una lengua muscular, ¿cierto? Con receptores, y particularmente en algunos grupos de varánidos y en los ofidios, la lengua es bífida, está partida en el extremo, y estos organismos están constantemente sacando la lengua y están con esa acción, entre comillas, oliendo el aire, porque las partículas que logran capturar allí con este sacar constante la lengua son llevadas hasta la boca, y la lengua es adosada sobre la parte superior de la boca, y allí se encuentra el órgano de Jacobson, u órgano vómero-nasal, que detecta qué es lo que ha olido en el aire la serpiente o estos grandes varáneos. Hay glándulas salivales que en los ofidios obviamente se han modificado en estas glándulas de veneno. Eh, en los cocodrilos hay una especialización interesante que podemos ver acá en esta fotografía, que dice relación cómo estos organismos tienen mandíbulas muy poderosas, pero no pueden masticar, sacan pedazos, ¿cierto? Se adhieren, se fijan firmemente a una presa, y allí viene este giro de la muerte para desprender un trozo de carne de una presa, y ese gran volumen de carne de la presa es literalmente tragado completo. Y por ello, algunas especies de cocodrilos tragan pequeñas piedras para aumentar allí el trabajo de la musculatura del estómago y de las enzimas digestivas para eh, degradar el alimento y absorber los nutrientes. Después hay un intestino, un recto, y eso viene a terminar a nivel de el coprodeo de la cloaca.
La respiración es pulmonar, ¿cierto? Son pulmones mucho más eficientes que lo que ocurre en los anfibios y no hay ninguna otra superficie de intercambio gaseoso. Recuerden ustedes que los anfibios, la piel, particularmente en los anuros, había presencia de un sistema circulatorio cutáneo que ayudaba a la captación del oxígeno para complementar el oxígeno captado por los pulmones. Y también en algunas especies de anuros, estos logran captar oxígeno a través de la mucosa de la cavidad bucal. O sea, había una diversidad, ¿cierto?, de formas. Y en las larvas de anfibios, la respiración es netamente eh, branquial. Aquí no, aquí hay pulmones en todo, en los pequeños, en los medianos y en los grandes. Todos tienen pulmones y son bastante eficientes en términos generales. Hay excepciones, como en todos los casos, donde hay una ayuda, ¿cierto?, de algunas superficies como la cloaca, la piel, pero son casos extremos. En algunos grupos de reptiles, como en estos saurios serpentiformes, como los anfibenios o las serpientes, los pulmones están reducidos a solamente uno. Vamos a ver que hay presencia de solo un pulmón y también hay presencia de prolongaciones de los pulmones que se denominan sacos aéreos, que se meten entre medio de las vísceras, tal como van a hacerlo las aves, para aligerar el peso del cuerpo. El tubo que lleva desde la glotis el oxígeno hasta los pulmones se denomina tráquea, ¿cierto? Y en todos estos grupos terrestres, reptiles, aves y mamíferos, las tráqueas están eh, ornamentadas con anillos cartilaginosos que aseguran que el lumen de la tráquea esté constantemente abierto y fluya el aire a través de esta estructura. Demos una miradita en términos generales a el aspecto interno de los reptiles, a la izquierda, ¿cierto? Un macho y a la derecha una hembra. Vemos que allí está el estómago, alcanzamos a ver allí la columna vertebral, uno de los pulmones, los testículos en el caso del macho, la vejiga, aquí hay presencia de vejiga, los uréteres que vienen desde los riñones que están más hacia el fondo de la cavidad interna del cuerpo y que son de tipo metanéfrico, y la cloaca. Y dejo para el último esta estructura que se alcanza a percibir allí, media blanquecina, que son los hemipenes. Por primera vez en los animales aparece una estructura especializada para la cópula, que es el pene, y que en este grupo o en algunos grupos de reptiles el pene es doble y se denomina como hemipene. Es la primera vez que aparece esta estructura especializada. Y tenemos a la derecha una hembra con, obviamente, la misma funcionalidad. Vean, allí aparece el hígado, bastante grande, que no estaba presente acá en el macho. Allá arriba está el corazón, el estómago, y aparece aquí el ovario, ¿cierto? El ovario izquierdo, ahí alcanzamos a ver el ovario derecho, el recto acá, y uno de los riñones y los oviductos. Allí está el oviducto izquierdo que viene a desembocar también en el urodeo de la cloaca. Bastante similar al patrón que hemos observado en términos generales. Como les comenté, el corazón de los reptiles está conformado por tres cámaras, son tricamerales, dos aurículas y un ventrículo con una circulación doble, excepto en los cocodrilos. Los cocodrilos es el grupo que por primera vez aparece cuatro cavidades cardíacas. Es el primer grupo que tiene cuatro cavidades, dos aurículas y dos ventrículos. Pero hay que hacer aquí una salvedad, que los ventrículos tienen una pared que los divide, ¿cierto?, entre el ventrículo derecho y el izquierdo, que presenta un orificio que se denomina el foramen de Panizza, que
mezcla la sangre, es decir, hay una separación parcial allí, eh, no están completamente separados los ventrículos, pero de igual manera es la primera vez que aparecen 4 cavidades cardíacas. El sistema excretor de los reptiles está eh, representado por riñones de tipo metanéfrico. Este riñón metanéfrico es altamente eficiente para eh, manejar los desechos metabólicos, los captura de manera muy eficiente y los transporta hasta la vejiga, si es que está presente. ¿Y por qué les digo esto? Porque el mismo tipo de riñón, riñón metanéfrico, está presente en los reptiles, en las aves y los mamíferos, es decir, organismos básicamente eh, terrestres. Eh, y además de ser muy eficiente en la reabsorción de la captura de los desechos metabólicos, es altamente eficiente en la reabsorción del agua, ¿ya? Eh, en estos organismos terrestres, una situación absolutamente imprescindible. Hay un pequeño esquema acá eh, de los 3 tipos de riñón que se encuentran en los vertebrados, ¿cierto? Que ya no recuerdo si lo vimos, parece que cuando estuvimos conversando de peces sí lo vimos, o de cordado en general. Eh, y en los reptiles se encuentra, aves y mamíferos también, se encuentra este tipo de riñón, un riñón que se denomina metanéfrico, donde 2 partes importantes de los riñones, glomérulos y nefrostoma, están estrechamente unidos, formando ahora una estructura compacta, sólida, y por primera vez aparece un conducto especializado que lleva la orina desde el riñón hasta la vejiga, si es que está presente. Así que este riñón es una joya, por llamarlo de alguna manera, altamente eficiente y útil desde el punto de vista funcional para los reptiles, las aves y los mamíferos. Los órganos de los sentidos son algo más especializados y mucho más funcionales que en el caso de los anfibios, ¿ya? Los hemisferios cerebrales, por ejemplo, son más desarrollados en este grupo. Y otra de las novedades importantes que tienen los reptiles, y específicamente los cocodrilos, es que por primera vez aparece lo que se denomina la neocorteza, que no es otra cosa que materia gris. Materia gris, que es la unión, la fusión de los somas neuronales, ¿cierto?, que conforman la materia gris. Es decir, un área de interpretación de la información y generación de respuesta. En los anfibios aparecía el órgano de Jacobson u órgano vómero nasal. Sin embargo, este órgano, que tiene que ver con el olfato básicamente, ¿cierto? Es muy vestigial, muy incipiente, pero en este grupo alcanza su máxima expresión, su máximo desarrollo, particularmente en algunos grupos, en los ofidios, en los varánidos. Y los cocodrilos nuevamente se nos escapan y ellos carecen de este órgano de Jacobson. No tienen órgano de Jacobson. Los reptiles pueden escuchar, no tienen oído externo, ¿cierto? No tienen oreja, pero escuchan y emiten algunos sonidos de baja frecuencia, por ejemplo, los cocodrilos en las funciones de cortejo que experimentan en las épocas reproductivas para atraer a las hembras. Eh, Hay presencia en el ojo también de una membrana nictitante o tercer párpado que se conserva después en las aves. Y aparece un interesante órgano en los ofidios que detecta temperatura y que se denomina órgano termorreceptor o la foseta facial, que la podemos ver aquí, y que detecta, como les decía, temperatura. ¿Y qué relevancia pudiese tener que detecte temperatura? Total, una relevancia absolutamente significativa. ¿Por qué? Porque las serpientes
se alimentan preferentemente de organismos endotermos como las aves y los mamíferos. Entonces, poseer, estar equipado, su recepción con un órgano que es capaz de detectar la temperatura es una adaptación absolutamente significativa. Ven cómo estas cámaras térmicas, ¿cierto? Que producto del coronavirus se hicieron tan de moda, más o menos una cosa así les permite ver. Eh, el órgano de Jacobson que estuvimos conversando y que ya lo habíamos comentado, ¿cierto? Está ubicado al interior de la cavidad bucal y es una estructura que tiene una conexión nerviosa, es decir, transmite, transporta esa información hasta el cerebro, ¿cierto? Los ofidios y los varáneos tienen una lengua muscular larga, ¿cierto? Muchas veces partida allí que se denomina bífida y que están constantemente sacando, ¿cierto? Para oler, entre comillas, el aire. Allí logran capturar las partículas de olores X, ¿cierto? Y cuando ingresa la lengua al interior, este acción inmediatamente la posicionan con el órgano de Jacobson que está, como les digo, en la parte superior de la boca y allí esta información es interpretada o esta información es transmitida hasta el cerebro para ser interpretada. Así que es muy especializado, presente en la serpiente y algunos varáneos, excepto en los cocodrilos en términos generales de los reptiles. Hay dimorfismo sexual. Es posible reconocer machos y hembras. En algunos grupos es mucho más evidente que en otros. En algunos grupos, por ejemplo, todos estos cocodrilos, más allá del tamaño, ¿cierto? Que por lo general los machos en este grupo son bastante más grandes que las hembras, pero es posible analizando la cloaca detectar el hemipene y eso permite obviamente diferenciar entre los sexos. Pero en las épocas reproductivas es posible que aparezcan en algunos grupos eh, ornamentaciones respecto de colores, ¿cierto? Preferentemente en los machos, que buscan atraer a las hembras con estos colores, ¿cierto? En la época reproductiva. Como mencionamos, aparece por primera vez un órgano copulador, el pene, que asegura la fecundación interna de los reptiles. Hay una cópula, ¿cierto? Y hay una estructura especializada para depositar los gametos masculinos al interior del aparato reproductor de la hembra. Y en algunos grupos de reptiles el pene es doble, como vemos aquí, y en cada especie tiene una forma y ornamentación característico. En este grupo de los rincocéfalos, este grupo eh, de reptiles que está al borde de la extinción, ¿cierto? Que hay solamente una especie, ellos carecen de esta estructura. Hay algunos grupos de reptiles, como son algunas especies de tortugas y cocodrilos, que no tienen cromosomas sexuales. Ustedes saben que los cromosomas sexuales eh, determinan el sexo en nuestra especie y en muchas especies, ¿cierto? Si el óvulo de la mujer, ¿cierto? Es siempre X, pero el espermatozoide puede ser X o Y. Si un espermatozoide X se une al óvulo, ¿cierto? Que siempre es X, el embrión que va a comenzar a desarrollarse va a ser XX, va entonces a nacer una hembra, una niñita, ¿cierto? Ahora bien, si el eh, espermatozoide que se une al óvulo es Y, tiene un cromosoma sexual Y, va a hacer este embrión XY y esto va a originar un macho o un niño. Eso es lo usual que ocurre en los organismos donde el sexo está determinado genéticamente. Pero
en algunos grupos de reptiles, tortugas y cocodrilos, el sexo está determinado por la temperatura del nido, ¿ya? En algunos grupos, si el nido tiene una temperatura por sobre los 30 grados, van a nacer preferentemente hembras, y en otros, si tiene una temperatura mayor a 30 grados, van a nacer preferentemente machos. La idea es no olvidar que en algunos grupos de reptiles el sexo está determinado por la temperatura del nido, ya que carecen de cromosomas sexuales, como por ejemplo en nuestra especie. Eh, la gran mayoría de los reptiles son ovíparos, es decir, se reproducen por huevos, aunque hay algunas especies de lagartijas que son ovovivíparos, es decir, que las hembras retienen los huevos en el interior, eclosiona y nace una cría viva, e incluso algunas especies, pocas sí, pero existen, son vivíparas, es decir, nacen por crías vivas, formándose una especie de placenta en el aparato reproductor de la hembra. Y tal vez lo más notable, ¿cierto?, es que aparecen por primera vez estas membranas extraembrionarias del corion, el alantoides, y preferentemente lámios, que van a proteger el embrión y van a asegurar que éste crezca sin ningún problema. Y además, ¿cierto?, van a aparecer huevos que son duros, ¿cierto?, que tienen una cáscara de carbonato de calcio que mantiene en el interior condiciones ideales para el desarrollo del embrión. Los reptiles presentan un desarrollo directo. No hay larvas, no hay estados juveniles como larvas o renacuajos, o como se denominan. Eh, una situación que en el caso de los anfibios no ocurría, ¿cierto? Los anfibios, del embrión que comenzaba a desarrollarse, aparecía un estado larvario, ¿cierto? Un renacuajo. Aquí en los reptiles eso no ocurre. Vamos a dar una mirada por los distintos grupos de reptiles, los más conocidos, con algunos ejemplos, eh, para mirar algo de la diversidad de esta clase de los reptiles. El primero de ellos son los testudines o quelonios, ¿cierto? Las tortugas, que como señalamos es un grupo que tiene unos 200 millones de años y que ha evolucionado prácticamente sin cambiar su aspecto general. Ha cambiado el tamaño, ¿cierto? Varios fósiles antiguos de testudines tienen tamaños mayores a los de las especies actuales, pero comparten una misma forma. En la actualidad, un grupo más o menos pequeñito tiene alrededor de unas 340 especies. Este grupo ha sufrido una modificación sustancial de su cuerpo y gran parte de su esqueleto para entrar en el interior de una caparazón dorsal y una caparazón ventral que se denomina plastrón. Para ello hay fusión de muchos huesos, por ejemplo, de las costillas, las vértebras, para que el cuerpo ingrese en el interior de este caparazón dorsal y ventral. Pareciera muy incómodo, ¿cierto? Pareciera totalmente poco funcional, pero 200 millones de años ininterrumpidos sobre el planeta Tierra nos echan por tierra esa idea, ¿cierto?, que es algo absolutamente poco funcional. Las tortugas no tienen dientes, tienen en las mandíbulas una placa allí queratinizada que les sirve para cortar, para ramonear la vegetación de la cual ellos se alimentan, o bien para capturar presas, toda vez que hay algunas eh, tortugas que son predadoras. Eh, son 10 para las 6. Vamos a alcanzar 10 minutitos para la parte final de la clase. Gracias.
Bueno, continuamos. Nos queda un poco nomás. Ánimo. Nos habíamos quedado en esta revisión, ¿cierto?, de algo de la diversidad de los reptiles en términos generales. Y habíamos estado comentando respecto de las tortugas, los testudines y sus características. El segundo grupo que comentamos es el orden de los rincocéfalas, los eh, tuataras, ¿cierto? Un grupo que en la actualidad solamente está representado por una especie que la podemos ver ahí en la diapositiva, con las características clásicas de un reptil, ¿cierto? Y destaca un carácter que es un ojo parietal, una estructura fotosensible que detecta cambio en la intensidad luminosa y que se describe muchas veces como una especie de tercer ojo. Este grupo, tan disminuido en cuanto a su diversidad en la actualidad, fue muy abundante, un mayor número de especies durante el Triásico, es decir, durante la primera parte del Mesozoico. Está relacionado, según los estudios moleculares, a las serpientes y los lagartos. El siguiente grupo es el de los escuamata, que agrupa a la mayor cantidad de especies de reptiles, ¿cierto? Los reptiles son alrededor de 8.000 y 6.200 especies, un poco más, un poco menos, están incluidas dentro de este orden. Este grupo, dentro de una serie de características, ¿cierto?, está caracterizado por el hecho de presentar estos hemipenes, estas estructuras adaptadas, diseñadas para garantizar la fecundación interna, ¿cierto?, en el ambiente terrestre. Dentro de este orden de los escuamata hay dos subórdenes. El primero es el de los Lacertilia, que incluye a los denominados como geckos, que son nocturnos y que en nuestro país tenemos un par de especies, a las iguanas, ¿cierto?, terrestres y también marinas, características de las Islas Galápagos, los camaleones, ¿cierto?, como el de la fotografía, y estos grandes reptiles, los varánidos, ¿cierto? Los camaleones, como el que vemos aquí en esta fotografía, son predadores, capturan preferentemente insectos y están equipados con una larga lengua que expulsan y sale a una velocidad importante, y en el extremo de esta lengua es pegajosa y logran allí capturar sin ningún problema una presa. Tienen una serie de estrategias de camuflaje algunas especies, y otras presentan estos colores aposemáticos que destacan, ¿cierto? Y que probablemente está equipado esta especie con algunas glándulas de veneno sobre la piel o algún tipo de mal gusto para una posible presa. Las extremidades anteriores y posteriores están completamente adaptadas para sostenerse a la vegetación, a las ramas donde ellos caminan, y lo mismo que la cola, que es eh, básicamente eh, prensil en algunos casos. Eh, el segundo grupo, voy a hablar un poquito de los varánidos, ¿cierto? Que incluye a estos grandes reptiles pertenecientes a este suborden, a la Certilia, que son predadores muy voraces, lentos pero voraces, y que una vez que detectan un animal enfermo que no se mueve con eficiencia, comienzan a seguirlo, le infringen una mordida y su boca está equipada, por llamarla de alguna manera, con una carga importante de bacterias que se traspasan al animal enfermo una vez que éste lo ha mordido, y comienza a desarrollarse así allí un cuadro infeccioso importante que termina
finalmente con la muerte de esta presa. Una vez que el animal cae o que no, ya no se puede mover, no puede escapar o derechamente está moribundo, ¿cierto? Vienen los varánicos allí y literalmente se lo comen vivo o casi muerto. El segundo suborden dentro de los escuamatas son el suborden de las serpentes, un grupo de reptiles completamente adaptado a desplazarse sobre el suelo, sobre el sustrato, y para ello carecen de extremidades y por consiguiente de cintura pélvica y pectoral. Aunque tal como vimos en una fotografía, estas grandes serpientes constrictoras, las boas, las anacondas, presentan algunos vestigios de extremidades posteriores en la parte eh, posterior del cuerpo. Eh, Son un grupo completamente adaptado, ¿cierto?, a estos movimientos ondulatorios y para ello tienen un número importante de vértebras que aseguran este movimiento. Eh, Tuvieron que solucionar una serie de problemas, ¿cierto?, para dar cabida en un espacio bastante limitado a los órganos internos. Y vean ustedes en este esquema que los órganos internos están completamente alargados y adelgazados. Vean ustedes la forma aquí que tiene el estómago. Hay solamente un pulmón, que es el pulmón derecho. Vean la forma del hígado, vean la forma de los riñones, completamente alargados. Esta conformación de los órganos internos asegura claramente que los órganos vitales, ¿cierto?, ingresen en un espacio bastante reducido. Tal como señalamos, este grupo presenta un importante desarrollo de este órgano vómero nasal u órgano de Jacobson, ¿cierto? Este órgano que puede oler, por llamarlo de alguna manera, el aire. Las serpientes pueden ser clasificadas respecto de la posición y funcionalidad que tienen los colmillos, ¿ya? Eh, y en base a esta característica pueden o se reconocen cuatro tipos de ofidios según sus dientes, las denominadas aglifas, opistoglifas, proteroglifas y las solenoglifas que vamos a comenzar a ver de manera muy somera estos grupos. Las serpientes denominadas aglifas son, por ejemplo, las constrictoras. Estas serpientes no tienen grandes colmillos, no tienen colmillos, derechamente, y todos los dientes que están en su cavidad bucal, como vemos acá, son pequeños, muy abundantes, pero pequeños, y están orientados hacia atrás, lo que asegura que cuando ingresa una presa hacia el interior, esta no va a encontrar oposición allí. Estas serpientes matan preferentemente asfixiando, ¿cierto?, allí con su musculatura poderosa a las presas, y una vez que la presa ha muerto, estos organismos comienzan la deglución, que muchas veces supera la presa en un tamaño importante eh, al espacio que hay allí en la cavidad bucal, ¿cierto? Y con diversas adaptaciones al cráneo, a la mandíbula, esto puede ingresar allí al interior del cuerpo. Aquí están las anacondas, las boas, ¿cierto? Estas grandes serpientes que tienen esta característica en sus dientes, en la cavidad bucal, de no presentar estos colmillos desarrollados, es decir, son denominadas como serpientes aglifas. El segundo grupo son las denominadas serpientes opistoglifas. En ellas, fíjense que los colmillos están bien escondidos al interior de la cavidad bucal, no están en el frente como es lo clásico que uno ve. Aquí los dientes presentan un surco anterior por donde escurre el veneno, el cual se mezcla con la saliva que las glándulas salivales secretan, razón por la cual la mordida de estas serpientes no es tan peligrosa o derechamente no es peligrosa, ¿ya? Las serpientes que tenemos en nuestro país, ¿cierto?, que son dos, la de cola corta y la cola larga,
la Tachymenis chilensis, la Philodrias chamisoni, son o pertenecen a este grupo de serpientes, son por consiguiente denominadas como serpientes opistoglifas. El tercer grupo son las denominadas serpientes proteroglifas. En ellas, vean ustedes que los colmillos ahora están ubicados bien adelante en la cavidad bucal, son bastante grandes y estos colmillos son muy parecidos a los anteriores, al anterior grupo, tienen un surco anterior a través del cual fluye el veneno, pero aquí nuevamente el veneno se mezcla con la saliva, razón por la cual la mordida de esta serpiente no es tan peligrosa como en el último grupo que vamos a ver a continuación. Clásicamente las serpientes de coral son pertenecientes a este grupo proteroglifas, donde hay un desarrollo importante de los colmillos que se ubican en la parte anterior. Finalmente, el último grupo de serpientes clasificadas en función de las características de sus dientes son el denominado grupo de las solenoglifas. Estas son las serpientes más peligrosas. En ellas, los colmillos están ubicados en la parte anterior de la cavidad bucal, pero estos colmillos son huecos, ¿ya? Son huecos y el veneno que sale desde las glándulas de veneno va a través del colmillo y llega directamente y absolutamente concentrado hasta la presa cuando estas serpientes muerden, ¿ya? Es literalmente como una jeringa, ¿cierto? El fluido, el veneno, fluye, va por el interior del colmillo, a diferencia de los casos anteriores que iba por fuera en un surco. Son, por consiguiente, serpientes muy peligrosas, ¿cierto? Como las serpientes de cascabel, las crótalos, entre otras serpientes que son de este grupo. El veneno de la serpiente puede tener un efecto sobre el sistema nervioso, provocando una parálisis, por ejemplo, respiratoria, y la persona o la presa termina asfixiada y muerta, o bien destruir o atacar el sistema circulatorio, tiene una función hemática, ya destruye allí vasos sanguíneos y las personas comienzan a sangrar, una situación que no puede ser revertida. Aquí está en la condición que estábamos comentando, vean una serpiente aquí de este tipo y el veneno fluye directamente y absolutamente concentrado por el interior del colmillo en estas serpientes. Finalmente, el grupo de los cocodrilia, que incluye a los caimanes, aligatores, cocodrilos y los gaviales, estas particulares especies de cocodrilos de la región de la India, que tienen una boca, una trompa muy, muy delgadita. Este grupo en la actualidad solo reúne unas 25 especies, pero presentó una gran diversidad en la época de oro, ¿cierto?, de los reptiles. Son un grupo carnívoro, feroces carnívoros, ¿cierto?, predadores que logran allí capturar y sacar gruesos pedazos de carne de las presas que ellos logran capturar. Es un grupo que se ha adaptado secundariamente a vivir en el agua, ¿cierto?, pero la oviposición se realiza en tierra, los huevos eclosionan en tierra, allí las hembras los vigilan, los cuidan, ¿cierto? Y como ya señalé, hay algunas particularidades que tiene este grupo de los cocodrilos, ¿cierto? Por primera vez aparece un corazón de 4 cavidades más allá del foramen de Panisa. Los cocodrilos no tienen órgano de Jacobson, ¿ya? Dentro de las características más distintivas de este grupo y que vamos a mencionar un par a continuación de esta diapositiva. Se reconocen dentro de los cocodrilia 3 familias, los aligatores, los cocodrili y los gaviálides. Los gaviálides, ¿cierto?, son estos cocodrilos que tienen una cabeza que termina en una
mandíbula bastante delgada. Los cocodrilias, ¿cierto? Que si se miran de arriba, la cabeza es como una V o una B corta, mientras que los aligatores, ¿cierto? La cabeza tiene forma de una U. Y en el caso de, al mirarlos por el lado, también son fácilmente reconocibles porque los cocodrílides, están los viejos cocodrilos del Nilo, los cocodrilos australianos de mar, los dientes de la mandíbula superior e inferior quedan allí atrapados en la mordida, ¿cierto? Y es posible observarlos, tanto los de la mandíbula superior como los de la mandíbula inferior. Mientras que en los aligatores, ¿cierto? Solo se observan al minuto de la mordida los dientes de la mandíbula superior. Así que ya saben cómo diferenciar los grupos de cocodrilos. En la primera o segunda diapositiva mencionamos que los cocodrilos estaban mucho más relacionados a las aves que al resto de los cocodrilos, de los reptiles, perdón. Eh, y hay, como hemos mencionado, una serie de características que dan cuenta de esta situación. Por primera vez aparece el cortejo, una situación que va a ser extrema después en las aves y en los mamíferos, pero aquí, aunque parezca casi increíble, ¿cierto? Los machos cortejan a las hembras, emiten sonidos, movimientos de agua, golpes con la cola, etcétera, etcétera, en las épocas reproductivas. En otra época no se acercan. Después de esta cortejo, hay fertilización interna. Recuerden que hay un pene, ¿cierto?, que garantiza la fecundación interna. Son ovíparos, ¿ya?, igual que las aves, y una situación particularmente interesante que por primera vez, ¿cierto?, se detecta de manera sistemática el cuidado de las crías. Las hembras cuidan los nidos, que son terrestres, ¿ya? Y allí pueden pasar durante todo el periodo de gestación, ¿cierto?, hasta que emergen los pequeños cocodrilos, que vean ustedes son exactamente iguales a los papás, no hay un estado larvario aquí, y las hembras con sus poderosas mandíbulas muchas veces los transportan hasta el agua cercana. Y no solo eso, sino que una vez que están allí en el agua, los pequeños cocodrilos, las hembras se quedan en las proximidades de estos lugares, impidiendo con ello que otros cocodrilos u otros predadores se alimenten de sus crías. Esa y otras características, ¿cierto?, acercan a este grupo o evidencian la cercanía de los cocodrilos a las aves. Demos, para ir terminando, ¿cierto?, una mirada a la diversidad del grupo en nuestro país. En nuestro país tenemos 137 especies mencionadas para nuestro país, y de esas 137, 82 son nativas, es decir, están presentes solo en nuestro país, o bien algunas compartidas con regiones o con países cercanos. Estas 137 especies se agrupan en 21 géneros y 11 familias. Eh, los géneros, ¿ya?, que tienen especies nativas son los que están indicados allí. Calopistes, una especie de, como una lagartija que tiene una sola especie nativa, que la vamos a ver a continuación. Gartia, que es una especie de gecko nocturno del norte de nuestro país, tiene dos especies nativas. Listidactylus, otra especie de lagartija, también 4 especies nativas. Liolemus es la clásica lagartija con el grueso de las especies nativas, con 63 especies. Fimaturos con 7, Microlophus, lagartos, reptiles característicos del desierto de Atacama, con 4 especies, y Filodrias, chamizones, la culebra de cola larga, con una especie, ¿cierto?, endémica o nativa de nuestro país. Algunas fotografías de nuestros reptiles, ¿cierto? El Calopiste maculatus, un macho aquí. Vean ustedes la coloración del torso, ¿cierto?
aquí muy en color café, con en la época reproductiva, como fue tomada esta fotografía, con colores aquí anaranjados en la parte ventral de la cabeza y el inicio eh, del tórax, ¿cierto? Para llamar a la hembra, una larga cola, allí vean la sequedad del ambiente, que este individuo no tiene ningún problema por el equipamiento eh, morfológico y fisiológico que tiene. Una de las especies de geckos que tenemos en nuestro país, el Gartia penai, ¿cierto? Un individuo nocturno. Vean los ojos muy grandes, ¿cierto? Lo cual refuerza la idea que son nocturnos. Y durante el día se mueven bastante poco y tienen colores aquí variegados, ¿cierto? Como los uniformes de los militares, que les permite pasar bastante desapercibidos del ambiente en el cual ellos están. Son más o menos pequeñitos, de unos 10 centímetros, 15 centímetros, no son muy grandes. El Plistiactylus torcuato, que vive en la zona central, desde la región de O'Higgins hasta más o menos la región de los ríos, y es una bonita especie de lagartija reptil de nuestro país. Una de las especies nativas de Diolemus, el Diolemus tenuis, donde podemos observar, ¿cierto? Los llamativos colores que tienen estos reptiles, estas lagartijas, ¿cierto? Con la parte anterior del cuerpo con un fuerte color amarillento, con colores negruzcos allí, y la parte terminal del cuerpo con una coloración negro o bien celeste, verdoso, muy llamativa, que alcanza hasta las patas. Esta especie tiene una distribución bastante amplia desde la región de Coquimbo hasta más o menos la región de los lagos. La culebra de cola corta, la Tachymenis chilensis, ¿cierto? Que tiene un rango de distribución desde la región de Antofagasta hasta la región de los lagos. Son, recuerden, del tipo de serpiente opistoglifa, ¿cierto? Que de igual manera la serpiente, la mordida de esta serpiente tiene cierto riesgo, ¿cierto? No es que uno vaya a morir, pero te va a causar un daño producto de los dientes que ella tiene, y eventualmente con la mordida allí puede generar algún grado de infección. Y una de las especies de estos lagartos del desierto de nuestro país, el Microlophus talapacensis, completamente adaptado, ¿cierto?, a vivir en ambientes extremadamente secos. ¿Cómo se alimentan o de dónde obtienen agua? Obtienen agua de las presas que ellos capturan, que son preferentemente insectos. ¿Ya? Desde allí obtienen el agua necesaria que ellos requieren, que ellos necesitan para sobrevivir y vivir en este ambiente tan hostil, ¿cierto?, para la vida. Nos quedan solamente en el curso 2 clases, eh, aves y mamíferos, que van a tenerlas la próxima semana con la profesora Soledad, así que no nos vamos a volver a escuchar eh, otra vez, ¿cierto? No se olvide de dar una miradita para la prueba de fin de mes, ¿cierto? Donde eh, va a entrar toda esta materia. No sé si alguien tiene alguna pregunta que eh, realizar. Por mi parte no, profe. Bueno, como no nos vamos a volver a escuchar o no vamos a tener una clase formal, por llamarlo de alguna manera, les quiero agradecer a todos ellos, a todos aquellos que han venido de manera más o menos regular a clases. Eh, Claramente es una situación poco grata, ¿cierto? Poco cómoda para tener clases, pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir, ¿cierto? Y
espero que tanto de parte de ustedes como sin lugar a dudas de mi parte, cada uno de nosotros desde su posición ha implementado las acciones, ¿cierto?, para tener el mejor resultado. Ha sido un gusto poder hacerles clases, espero que más de alguno se haya interesado en algunos temas, ¿cierto?, del área de la zoología para desarrollar sus proyectos de tesis, tal vez en el futuro algún trabajo allí interesante que pueda aparecer. Les deseo lo mejor a cada uno de ustedes, salud, obviamente sin salud no hacemos mucho, éxito en su año académico y éxito para conseguir los objetivos que se han trazado. Así que les mando un abrazo a la distancia, un abrazo virtual para cada uno de ustedes. Así que muchas gracias y a sus órdenes por cualquier cosa que requieran. Que estén bien, cuídense. Muchas Gracias, gracias. profe, igualmente. Gracias, Que profesor, estén bien, igualmente. que estén bien, chao.